El sermón del día de hoy se llama El Padre que siempre soñé, que va como una dedicatoria especial a una fecha importante, que independientemente de tu historia personal con una figura, digamos, humana llamada Padre, todos tenemos un Padre que va más allá, que está disponible y dispuesto para cumplir este rol en la vida de cualquiera que así lo disponga. Entonces, hoy vamos a ver sobre este Padre de ensueño, un Padre que cumple toda necesidad y todo deseo, que asume la plena responsabilidad de lo que la palabra Padre realmente representa y que nos ofrece eso precisamente, el pleno cumplimiento del rol y de la función de un padre. Independientemente de qué país seas o de dónde provengas, qué familia, etc., siempre esta figura va a tener un lugar especial y un significado. Porque para nosotros los seres humanos representa provisión, representa seguridad, representa motivación. Incluso la ausencia de esta figura por eso deriva en heridas tan grandes, en enojos tan grandes o desilusiones tan fuertes. Porque a final de cuentas todos tenemos un deseo interno, un gran anhelo de contar con ese árbol fuerte que pueda sostenernos y brindarnos su apoyo, su cobijo. Entonces, vamos a ver qué es lo que el ejemplo de Padre, el gran Padre, nos ofrece al cumplir este papel en nuestras vidas. Entonces, lo primero que hay que considerar, podemos desmenuzar Padre por cada letra que tiene dentro de la misma palabra. Entonces, la primera parte sería planeado. Al Dios asumir este lugar, esta función dentro de nuestras vidas, lo primero que Él nos hace entender y nos hace ver es que nosotros fuimos planeados. Y entra en lo que Dios hace, siendo el gran Padre de nosotros, que planeó tu vida desde antes de que tú vinieras a la tierra. En 1 Samuel 20 vamos a ver el ejemplo de esto. Y sucedió que a su debido tiempo Ana concibió y dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, porque se lo pedí al Señor. El contexto, vamos a estar viendo, desmenuzando letra por letra, lo que Dios hace al cumplir su función como Padre, que implicaría la definición de lo que un Padre es. Entonces, el primer ejemplo para ilustrar la parte de planeado está con Samuel, el profeta en la Biblia. Su madre era estéril, no podía tener hijos. Entonces, su madre, Ana, lo pidió por mucho tiempo, hasta que finalmente Dios concedió que él pudiera estar en su vientre y pudiera posteriormente nacer. Entonces, cabe resaltar, solo estoy poniendo una pequeña referencia de la historia. Si tú quieres puedes leerla completa en el libro citado. Entonces, lo importante aquí es como dice, y sucedió que a su debido tiempo, Ana concibió. No dice y quedó embarazada o cualquier otra frase. Dice que a su debido tiempo Ana concibió. ¿Cómo es que podemos hablar de un debido tiempo si no es que hubiera un plan predeterminado? Evidentemente Samuel ya estaba en el plan de Dios y cuando fue el momento oportuno, de acuerdo a su plan de Dios, él es concebido. No antes, no después. Entonces, Dios, al ser tu Padre, te da este primer regalo, el que haya sido planeado. Y va más allá incluso de que si tus papás habían planeado o no, ya estabas en el plan de Dios. Por eso estás aquí. Y puede que tal vez hoy todavía no estés muy convencido de que Dios sea tu papá.
Independientemente de eso, Él es el Padre de toda la creación. Y como Él es el Padre, Él diseñó cada detalle de tu ser conforme al propósito que ibas a cumplir. Pero entonces entender que Él como Padre, al asumir plenamente la responsabilidad e incluso el placer que a Él le da fungir este rol amoroso de provisión, nos otorga con esta primera característica de un Padre que planea. Un Padre que planea tu llegada, un Padre que planea lo que ya va a pasar, que no se le sale de las manos. Es decir, no eres tú ni serás nunca un error para Dios, sino eres un hijo que con toda atención al detalle ya tenías tus días diseñados, aun cuando no existiera uno solo de ellos. ¿Qué más implica la palabra Padre? Implica amor. Con este Padre, refiriéndonos a Dios, es otra de las cosas que Él asume para proveerte. Amor. El amor es una acción que se compromete a perdurar a través del tiempo, con la misma intensidad, renovándose día tras día, hora tras hora, por una firme decisión de lo que se quiere hacer y proveer a la persona. Vemos en Génesis 22, 12 y 13. Contexto: Abraham está en unos diálogos con Dios. Dios le pide que le ofrezca a su único hijo en sacrificio. Entonces Abraham, el padre de la fe, obediente a lo que su Señor le estaba pidiendo, lleva a su hijo al lugar de sacrificios. Entonces va junto con su hijo, llevan la leña, llevan las cosas para el sacrificio. Y el hijo preguntando, ¿no? O sea, llevamos todo, está todo preparado, pero ¿dónde está el animalito que vamos a ofrecer? Abraham solo está seguro de una cosa, que Dios lo pidió y que si lo pidió es por una razón. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Que él le dice, Dios proveerá. Entonces, llegado el momento, ya está preparado el lugar del sacrificio y Abraham coloca a su propio hijo en el altar. Y cuando él está a punto, ¿no?, de ejecutar el sacrificio, recibe la determinación final de parte de Dios, que era tan padre de Abraham como tan padre del hijo de Isaac. Entonces le dice, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ahora conozco que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único. Entonces Abraham alzó la vista y miró, y he aquí que detrás de sí estaba un carnero trabado por sus cuernos en un matorral. Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Génesis 22, 12 y 13. Parte del amor implica, y junto con el regalo anterior, porque no son aislados, sino que se van hilando en cuanto a envolverte plenamente con esta figura del Padre y su desempeño en la práctica, pues el amor implica que Él sabe lo que vas a vivir, Él sabe los retos que va a haber y que cosa que Él te pida no fue improvisada, sigue estando dentro del plan que era el regalo anterior y que está en función de amar. Entonces, parecería que esta historia es como muy ilógica, muy radical, que no tiene un sentido, que no tiene algo que ver con el amor. Pues sí lo tiene. Mucho antes de que Abraham alzara ese cuchillo para apuñalar a su propio hijo, ya estaba preparado este animalito que iba a ser el que iba a tomar su lugar. Dios no iba a permitir que Abraham matara a su propio hijo, ni que Isaac tuviera que morir. Entonces tenía un propósito más allá. Y aún nosotros, ¿cómo lo traducimos a nuestra vida hoy en día? Hay veces en las que parece que no tiene ningún sentido lo que estoy viviendo y puedo sentirme todo menos amado por Dios.
¿Por qué me está pasando esto a mí? Yo que trato de escucharte, yo que trato... ¿Cómo no sabes que lo que Dios quería era en realidad mostrarte su poder, su provisión? Esto fue un ejercicio de fe en cuanto a la provisión de Dios. Era eso. Dios proveyó. ¿Qué decía Abraham mientras iban hacia el sacrificio? Dios proveerá. ¿Y qué hizo? Dios proveyó. Pero es un ejercicio de fe porque es aunque no veas, sabes que Dios tiene el control. Aunque parezca descabellado lo que Dios está permitiendo que puedas vivir, Dios está en control. Entonces, Isaac no murió y ofrecieron juntos el sacrificio. Abraham no tuvo que matar a su hijo. No cometas el error de pensar que Dios es como esos dioses que te piden algo a cambio por una bendición. Dios no es así. Dios lo único que quiere ver en ti es que crees en Él. Porque creer en Él implica que sabes quién es Él. Que tiene la capacidad de resolver cualquier circunstancia. Que todo recurso le es dado. Que no hay límites en su poder. Pero sobre todo que Él te ama. Y porque te ama, todo lo que vivas, aun los retos que permita que lleguen a tu vida, están orientados a hacerte mejor, ya que puedas disfrutar la vida de manera diferente. Con este ejercicio de fe, Abraham pudo ver las cosas distintas, y es de los hombres que pudo disfrutar de las cosas más maravillosas, como una amistad plena con Dios. Una fe inquebrantable que a pesar de las cosas que pasen alrededor, sabe que Dios está ahí. Entonces puede haber paz y gozo en su corazón, que es mucho más de lo que muchos de nosotros tenemos, por estar afanados en otras cosas. ¿Qué más nos ofrece Dios al cumplir con su función? Ofrece que serás disciplinado. Entonces, ¿qué es la disciplina? No es algo malo como normalmente le damos la connotación. La disciplina es simplemente eliminar o modificar algo en nuestra vida que no nos hace bien. Que lejos de ser benéfico para los demás, porque somos seres sociales, siempre estamos en relación con los demás. Entonces, lejos de ser algo que aporte tanto a los demás como a mí, es algo que nos sangra, es algo que nos duele, es algo que lastima, es algo que resta. Entonces Dios te ofrece el ayudarte a eliminar estas cosas. De entrada, a hacértelas ver, y después se compromete a trabajar contigo hasta lograr vencerlas. El ejemplo que vamos a usar para retratar esto es con el rey David. El rey David, un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Pero eso significa que deja de pecar? No, porque sigue siendo un hombre. Hasta que no estemos en la plena presencia de Dios en el cielo, la obra no estará concluida. Entonces, mientras tanto, tendremos que seguir enfrentándonos a nuestro pecado. Entonces David era un hombre, por eso dice un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces seguía pecando, pero eso no implicaba que tuviera un corazón para Dios. Eso es lo que lo hacía ser un hombre conforme a su corazón. Entonces David, dentro de sus días, comete un error. Ve a la mujer de otro hombre, la desea y la obtiene. Para encubrir su pecado, mata al esposo para quedarse con la esposa, que a su vez había quedado embarazada. Entonces él continuó su vida, ¿no? El esposo pues ya estaba muerto. Y Dios envía, por amor, que es el regalo anterior que Él nos da, por amor, Él envía a una persona a decirle, eso no estuvo bien. Eso te hace daño a ti, le hizo daño a los demás. Necesitamos repararlo. No fue, ay, ahora te voy a mandar rayos y te vas a achicharrar y ya, te vas a morir. No, Dios no es así.
A diferencia de muchos de nosotros cuando queremos disciplinar a nuestros hijos, Dios no se venga. La disciplina y la venganza es diferente. Él no alza la voz o te pega una cachetada por su incompetencia como padre o como madre. No, Él no necesita usar la violencia para enseñarte, porque ese es el punto de su disciplina de Él. Ayudarte a reparar lo que tú hiciste mal, lo que destruiste en ti y en los demás. No busca terminar de atropellarte y aniquilarte. No, busca reparar y aún más allá, hacer más grandes las cosas. Pero vamos para allá. Entonces, en 2 Samuel 12:1, el Señor envió a Natán a David y al venir a él le dijo, que fue lo que estábamos hablando, ¿no? De que él había hecho mal en haberse metido con la mujer de otro hombre, en haber mandado matar a este otro hombre. Dios se lo hace ver. Así somos nosotros. Somos orgullosos y dejamos que nuestro pecado pase. Cuando no tiene consecuencias inmediatas, es muy fácil para nosotros olvidarlo. Pero tarde que temprano las consecuencias salen a flote. Entonces, antes de que sigamos acumulando peso en nuestra sentencia, por así decirlo, por lo que nosotros mismos nos buscamos, Dios manda estas señales para que puedas abrir los ojos y puedas trabajar en repararlo cuanto antes. Y así fue con David. Y Dios no lo dejó solo. Trabajó para reparar esto. En cuanto a la justicia respecto al hombre que murió y lo que querramos, no tenemos que poner el énfasis en eso, pues Dios es el juez y nada queda impune. Entonces, no te pierdas en el hecho de lo que no entiendes. Mejor, déjate abrazar por aquello que está disponible para que tú entiendas. Lo que no entiendes está fuera de nuestra comprensión por una sencilla razón. No nos corresponde. Lo que puedes entender, ¿por qué lo puedes entender? ¿Por qué está a tu alcance? Porque tiene una directa relación contigo y lo que tienes que hacer hoy y lo que puedes hacer aquí. Entonces Dios te ofrece disciplina, que es básicamente limpiar y construir contigo un mejor mañana, una mejor vida. ¿Qué otra cosa te ofrece? Ser restaurado, que tiene mucho que ver también con la disciplina. La disciplina no siempre llega en momentos malos o por un error, porque es justamente por eso que dije que disciplina es ayudarte a construir, a hacer algo mejor. Entonces, en restauración tenemos el ejemplo de Job. Job fue pedido para ser zarandeado y así sucedió. Pero Job fue disciplinado, siguió construyendo, siguió teniendo fe, ¿no? Que es producto del amor y de saber que había un plan, que son todos nuestros regalos anteriores. Entonces, él tuvo fe y siguió adelante, siguió con disciplina. Entonces, en Job 42:10 vemos, después de que él había perdido todo, que era la burla de los demás, que había pasado tantas cosas por petición del enemigo, viene la respuesta de Dios. El Señor restauró a Job cuando él oraba por sus amigos y aumentó el Señor al doble todo lo que le había pertenecido a Job. Entonces vinieron a él todos sus hermanos, todas sus hermanas y todos los que le habían conocido antes, y comieron con él en su casa. ¿Cuál es el punto de la restauración? Que tú y tus circunstancias emerjan en una forma más plena, más completa, más integral, más feliz. ¿Con qué sentido? Entonces vinieron a él todos sus hermanos, todas sus hermanas y todos los que le habían conocido antes, y comieron con él en su casa. Recuerda que eres bendecido para bendecir. Aún tus pruebas
objetivo final es bendecir a alguien más, porque aquello que tú ya has pasado puedes apoyar a alguien que lo pasa. Y entonces alabas a Dios. Aquello que has conquistado no es para ti, es para compartirlo. Porque ¿de dónde vino la opción de conquistar eso? De conquistar ese meta, ese logro, de lograr esa nueva construcción en tu vida, de ese nuevo proyecto, de esa nueva felicidad. Vienen de Dios, de su amor y de su plan. Entonces, Dios te restaura, te ofrece eso en tu vida, ser restaurado. ¿Qué es restaurado? El vivir esta nueva realidad, esta nueva felicidad, esta nueva meta conquistada. Y finalmente, en Dios nos ofrece algo todavía más alto, que trasciende a esta vida. Dios como Padre te ofrece la opción de ser exaltado, que es lo sumo a lo que podemos aspirar. Entonces, el ejemplo que vamos a usar aquí es Esteban. Esteban en el Nuevo Testamento, uno de los primeros mártires por su fe en Cristo, al él seguir esta ruta del amor, del plan que había para él, de la disciplina de perseverar aun cuando los demás no entendieran, llega al punto en el que en Hechos 7, 59 y 60 vemos: y apedreaban a Esteban mientras él invocaba diciendo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Es uno de los ejemplos más inspiradores, porque a pesar de él estar frente a la muerte misma, frente a toda esta serie de burlas, de injusticias y demás, en medio de todo eso, Dios le permite ver el cielo abierto. Dios le permite ver que es real lo que él cree, que es real aquello a lo que él destinó su vida. Es decir, todo lo que él había hecho es hasta ese punto, todo el esfuerzo de haberlo honrado, de haber sido disciplinado, de su ejercicio constante de amor a Dios manifestado en su amor hacia los demás, aquí mismo en este momento tan intenso, manifestado una vez más, intercediendo por los que lo estaban matando. ¡Qué amor más grande! Ya lo dice en otro versículo: no hay quien tenga amor más grande que el que da la vida por un amigo. Pero aquí estaba dando la vida y estaba intercediendo por alguien que no era su amigo, que lo estaban matando. ¡Qué amor más grande! Significa que todo lo que él había hecho, por eso Dios le permite ver el cielo abierto, para que él pudiera ver aún en esa oscuridad que se iba llenando en sus ojos, que iba apagando su vida terrenal. Él sabía que había valido la pena. Y entonces sabía que en cuanto esa luz se apagara, sabía dónde iba a estar, porque las puertas de su verdadero hogar, de casa, ya estaban abiertas. Ya estaban ahí. Y durmió hasta que llegue el tiempo de estar con su Señor. Pero aún hoy él descansa sabiendo y teniendo plena seguridad de quién es su Padre y por consecuencia dónde está su casa, dónde está su hogar. Qué maravilloso es saber que Padre significa todos estos regalos y que independientemente de que una figura terrenal quiera o no imitar los pasos de Jesús, los pasos de Dios, para ejercer en medida de lo posible con todas sus fuerzas estas funciones, va a seguir siendo humano como David, va a seguir teniendo errores, va a seguir teniendo cosas que aprender, pero siempre, sin importar tu circunstancia, siempre vas a tener un Padre.
Entonces no tengas miedo de ver a Dios como lo que es, Padre de toda creación. Eso te incluye a ti. Si tú dejas de correr de esta figura, a lo mejor por miedo, decepción, enojo, tristeza de algún humano, puedes dejar de correr porque no hablamos del mismo Padre. Y este Padre no puede negarse a sí mismo. Lo que Él promete lo cumple. Y Él ya estableció que el Padre representará esto, porque sabía que antes de un humano, Él va a ser tu Padre. Entonces, por eso llegamos a Salmos 27:10. Aunque mi padre y mi madre me dejen, con todo el Señor me recogerá. El Señor me sostendrá, me sustentará, porque con todas estas cosas que representan y definen a un padre, están a tu disposición para que te cobijes, te arropes con eso, al dejar que Él sea el que funja ese rol principal en tu vida. Y ojo, no quiere decir que si tú tienes un padre que se esfuerza, que ama a Dios y busca ser mejor para ser un ejemplo para ti, no significa que Dios lo quita y ya Él no existe. No, aún Él Dios lo puso en tu vida. Y si no hay una figura de padre, Dios sigue estando ahí. No está solo. Ese lugar no queda vacío. Y si Él no está, tiene una razón. Porque todo es parte de un plan. No te pierdas en pensar por qué el otro sí y yo no. Mejor piensa que tú tienes el mismo Padre que el otro tiene. ¿Cuál es la diferencia? Tienes un plan. No pienses en lo complicado o no, o te compares. Simplemente déjate abrazar por el hecho de que el Señor te recogerá. Y aun cuando te faltara padre o madre, Él está contigo, porque Él es el Padre que siempre soñaste. Refúgiate en Él, búscalo a Él y te aseguro que no vas a ser defraudado. Dile lo que sientes, exprésale tu miedo, aún la tristeza o la desesperación por no entender las cosas. Pero acuérdate, aquello del plan que no entiendes es porque no tiene que ver con tu rol o tu función. Y si no tiene que ver con eso, probablemente no lo puedes cambiar. Pero si eso era así desde antes, ¿cuál es la diferencia? Que puedes poner atención en lo que sí puedes entender porque tiene que ver contigo, con tu rol, con tu función, con tu vida. Aprovéchalo. Entonces, haz por lo que puedes hacer. Y el disfrutar, ser feliz o no, solo es una decisión que va más allá de factores externos, sino depende más bien de lo que tú decides hacer. Entonces, no trates de cambiar lo que no puedes cambiar. Mejor confía en que hay un plan y deja que Dios te revele esas cosas grandes y ocultas que aún no conoces. En Él estamos completos. En Él tenemos todo. Porque Él nunca te va a decir que no quiere ser tu Padre, que no quiere cumplir su función. Entonces, Él es el Padre que siempre soñé.